Un juez intenta humillar a un humilde maestro rural en plena audiencia pública, sin saber que está a punto de recibir la mayor lección de su vida. Bienvenidos a Relatos Invisibles. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para seguir apoyando historias como esta. En un pequeño pueblo de montaña, un maestro rural de 60 años enfrenta el cierre de su escuela por baja eficiencia. Nadie esperaba que este hombre humilde, con 30 años dedicados a la educación, desafiaría a todo un sistema que pretendía borrar su legado. Lo que sucedió después cambiaría para siempre la forma en que entendemos el verdadero valor de la educación. Si crees que una sola persona no puede enfrentarse al poder, esta historia te hará replanteártelo todo. La sala de reuniones estaba abarrotada. Funcionarios con trajes impecables, directivos con maletines de cuero y asesores educativos con tablets de última generación ocupaban las primeras filas. Al fondo, casi invisible, un hombre de pelo canoso y manos ásperas esperaba su turno para hablar. Manuel Sánchez, maestro rural de la escuela Sierra olvidada desde hacía 30 años, apretaba entre sus dedos un cuaderno desgastado mientras escuchaba los argumentos técnicos que sentenciaban el cierre de su escuela. Los números son claros, explicaba con voz monótona la representante del Ministerio de Educación, una mujer de traje azul y gesto impasible. La escuela tiene menos de 15 alumnos, los resultados en pruebas estandarizadas están por debajo del promedio nacional, y el costo por alumno es 3 veces superior al de centros urbanos. Por eficiencia presupuestaria, recomendamos el cierre inmediato. El director regional, un hombre de unos 50 años con gafas de montura dorada y corbata de seda, asintió con firmeza. Es una decisión tomada. Los niños serán reubicados en la escuela central, a 30 kilómetros. Se les proporcionará transporte escolar. Manuel observaba desde su asiento cómo aquellas personas, a quienes jamás había visto visitar su escuela, decidían su destino con la frialdad de quien mueve fichas en un tablero. Recordó las caras de sus alumnos esa mañana, preguntándoles si era verdad que la escuela iba a desaparecer. Les había prometido luchar. Y aquí estaba, aunque sentía que las palabras se evaporaban en aquella sala aséptica, donde la educación se reducía a gráficas y porcentajes. Los murmullos de aprobación recorrieron la mesa directiva. Era un caso más, una simple formalidad administrativa. El cierre de escuelas rurales se había convertido en algo rutinario, justificado por números, estadísticas y conceptos de rentabilidad educativa. El moderador de la reunión, un hombre joven con un iPad en la mano y expresión de aburrimiento, consultó su reloj y sin mucho interés preguntó: ¿Alguien desea expresar alguna objeción antes de formalizar el cierre? Un silencio incómodo se instaló cuando Manuel Sánchez levantó lentamente la mano. Algunos funcionarios intercambiaron miradas de fastidio, otros consultaron discretamente sus relojes. Una secretaria al fondo dejó de tomar notas, como si aquello no mereciera ser registrado. «Tiene 2 minutos», concedió el moderador con tono condescendiente. Manuel se levantó. Su figura delgada proyectó una sombra alargada sobre el suelo pulido. No llevaba traje, solo una camisa limpia pero gastada y pantalones que habían visto mejores tiempos. Su voz, sin embargo, no tembló cuando comenzó a hablar. «Gracias por permitirme estar aquí», dijo con dignidad. «No vengo a hablar de números, sino de personas. De niños con nombres y sueños». Un funcionario de gafas elegantes y corbata de diseñador interrumpió: «Señor Sánchez, apreciamos su sentimentalismo, pero esta es una reunión técnica. Si no tiene datos que contradigan nuestro informe económico». «Tengo algo mejor que datos», respondió Manuel sin alterarse. «Tengo historias verdaderas». El silencio volvió, pero esta vez con un matiz diferente. Algunos de los presentes se removieron en sus asientos. La secretaria que había dejado de escribir volvió a tomar el bolígrafo, como si intuyera que estaba a punto de presenciar algo inusual. Manuel abrió su cuaderno desgastado, cuyas páginas amarillentas contenían 3 décadas de memorias escolares escritas con letra pequeña y meticulosa. «Este es mi registro de 30 años», continuó. «Aquí está Ana Martínez, que caminaba 2 horas diarias para llegar a clase y hoy es enfermera en el hospital provincial. Aquí está Joaquín Vega, que no sabía leer a los 9 años porque todos decían que tenía un problema de aprendizaje, y ahora enseña literatura en la universidad.
Manuel pasó una página. Sus manos encallecidas por años de trabajo contrastaban con la suavidad de aquellos ejecutivos que jamás habían encendido una estufa escolar en las frías mañanas de invierno, ni reparado un techo con goteras, ni preparado material didáctico cuando los libros oficiales no llegaban. Aquí está Carlos Moreno, que llegó a mi escuela después de que lo expulsaran de 2 centros urbanos por inadaptado. Hoy dirige la cooperativa agrícola que da trabajo a medio pueblo. La funcionaria del ministerio carraspeó con impaciencia, consultando su reloj con ostentación. Casos aislados que no reflejan las métricas globales. Manuel sonrió con serenidad. ¿Métricas? ¿Saben cuántos de mis estudiantes son los primeros en sus familias en terminar la educación básica? ¿Cuántos aprendieron a leer cuando todos los habían dado por imposibles? ¿Han calculado el valor de la esperanza en sus hojas Excel? Un joven asistente del fondo de la sala levantó la vista de su ordenador portátil, visiblemente impactado por aquellas palabras, mientras la representante ministerial intercambiaba miradas incómodas con el director regional. El director consultó su reloj ostensiblemente, como si el tiempo dedicado a escuchar a aquel maestro rural fuera un desperdicio imperdonable. «Su tiempo ha terminado, señor Sánchez». «Aún no», respondió Manuel con una firmeza que sorprendió a todos. Su voz, habitualmente suave, adquirió un tono que hizo que incluso los más distraídos levantaran la mirada. «Porque ustedes solo han visto papeles, pero no han puesto un pie en nuestra escuela. No han visto cómo Pedro, que tiene discapacidad auditiva, finalmente entendió las matemáticas cuando adapté materiales para él. No han visto a María superar su miedo a leer en público. No han visto lo que yo veo cada día». El ambiente cambió sutilmente. La luz mortecina que entraba por los ventanales parecía iluminar ahora con más intensidad la figura del maestro. Algunos funcionarios de menor rango intercambiaron miradas incómodas. Un joven asistente incluso bajó su tablet, visiblemente afectado. «Señor Sánchez», intervino la representante ministerial con tono cortante, «todos apreciamos su dedicación. Pero la educación moderna se basa en eficiencia y resultados cuantificables». «¿Moderna?», preguntó Manuel con una sonrisa triste. «¿Qué tiene de moderno olvidar que educamos personas, no estadísticas? ¿Qué tiene de avanzado creer que un niño de la montaña vale menos que uno de la ciudad?». El murmullo que recorrió la sala hizo que el moderador golpeara suavemente la mesa pidiendo orden. Manuel, sin embargo, no había terminado. Sacó entonces algo más de su desgastado maletín de tela. Un conjunto de cartas, decenas de ellas, algunas amarillentas por el tiempo, otras recientes, escritas con caligrafías diversas. «¿Pueden cuantificar esto?», preguntó, mostrándolas. «Cartas de estudiantes que pasaron por mi escuela. De padres que vieron a sus hijos crecer. De antiguos alumnos que ahora son profesionales. ¿Tienen una fórmula para medir la esperanza? ¿Un indicador para la dignidad?». La tensión en la sala era palpable. El discurso de Manuel no encajaba en los parámetros de aquella reunión técnica. No había gráficos, ni porcentajes, solo palabras sinceras que desentonaban en aquel ambiente burocrático como un grito en una biblioteca. «Esta», dijo levantando una carta desgastada, «es de Miguel Ordóñez, que ahora tiene 40 años. Maestro», escribe, «nunca olvidaré el día que me defendió cuando todos decían que yo era un caso perdido. Usted cambió mi vida. Miguel ahora enseña a niños con necesidades especiales». El silencio en la sala se hizo denso, casi palpable. «Y esta», continuó Manuel sacando otra, «es de Lucía Torres, que tuvo que dejar la escuela a los 12 años para trabajar. Íbamos a su casa después de su turno para que pudiera completar sus estudios. Hoy dirige una pequeña empresa y sus 3 hijos están en la universidad». El moderador, visiblemente incómodo, intentó retomar el control. «Le agradecemos su intervención, pero debemos continuar con la agenda. La decisión está tomada». «No», dijo Manuel con una tranquilidad desarmante. «No está tomada porque ustedes no han hecho su trabajo». Un murmullo de indignación recorrió la mesa directiva. ¿Cómo se atrevía este simple maestro rural a cuestionar su profesionalidad? «¿Qué insinúa?»,
preguntó el director regional con tono amenazante, quitándose las gafas con un gesto que pretendía ser intimidante. Que antes de cerrar una escuela, la ley exige una evaluación completa, respondió Manuel sacando un documento doblado de su bolsillo. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz seguía firme. No solo de números, sino del impacto comunitario. Del artículo 24 de la Ley de Educación Rural que ustedes mismos aprobaron pero nunca aplicaron. Manuel extendió el documento sobre la mesa. Era una copia de la ley, con párrafos subrayados y notas al margen. La evidencia de que aquel maestro, a quien consideraban un simple sentimental, había hecho su investigación legal a conciencia. El silencio que siguió fue revelador. Varios funcionarios revisaron nerviosamente sus carpetas, como buscando una información que debería estar allí pero no encontraban. Eso es un tecnicismo, comenzó a decir la representante ministerial, pero su voz carecía de la seguridad anterior. No, interrumpió Manuel. Es la ley. La misma que ustedes juran defender y que han ignorado sistemáticamente con cada escuela rural que han cerrado. La misma que dice que una comunidad tiene derecho a ser escuchada antes de perder su escuela. El director regional se inclinó hacia un asesor legal que le susurró algo al oído. La expresión del director cambió visiblemente, una mezcla de sorpresa y contrariedad. Además, continuó Manuel sacando otro papel cuidadosamente doblado, tengo aquí las firmas de toda la comunidad. Padres, antiguos alumnos, vecinos. Todos dispuestos a colaborar para mantener la escuela abierta. A realizar mejoras. A compartir transporte. A hacer lo que sea necesario porque entienden lo que ustedes han olvidado, que una escuela es mucho más que un edificio donde se imparten clases. Una joven funcionaria, sentada casi en el extremo de la mesa, levantó tímidamente la mano. Tenía unos 30 años, y algo en su mirada delataba que las palabras de Manuel habían tocado alguna fibra sensible en ella. Señor director, dijo con voz clara pero nerviosa, técnicamente el maestro Sánchez tiene razón. El artículo 24 establece claramente que debe realizarse un estudio de impacto comunitario antes de cualquier cierre, y el informe que nos presentaron no incluye dicho estudio. El director regional fulminó con la mirada a la joven, que para sorpresa de muchos, no bajó la vista. Si me permite añadir, continuó ella con creciente seguridad, la jurisprudencia reciente refuerza esta interpretación. El caso de la Escuela Valle Norte estableció un precedente el año pasado. La tensión era evidente. El plan que debía ser un simple trámite burocrático se estaba complicando inesperadamente. Manuel continuó, ahora con más confianza, alentado por aquella inesperada aliada. No les pido que mantengan la escuela abierta por sentimentalismo. Les pido que cumplan la ley. Que vean a mis estudiantes como personas, no como números en una hoja de cálculo. Que entiendan que el valor de la educación no se mide solo en resultados de pruebas estandarizadas. Esto es irregular, protestó la representante ministerial, pero su voz sonaba menos convincente. Lo irregular es cerrar escuelas sin seguir el procedimiento legal, respondió Manuel. Lo irregular es decidir el futuro de niños sin consultarles ni a ellos ni a sus familias. Lo irregular es pretender que la educación es un servicio que debe ser rentable, como si fuera una fábrica de zapatos. El ambiente en la sala había cambiado por completo. Lo que debía ser un simple trámite se había convertido en algo mucho más profundo, un cuestionamiento de los valores mismos que guiaban la política educativa. Varios funcionarios parecían genuinamente incómodos, como si las palabras de aquel maestro rural hubieran despertado dudas que preferían mantener dormidas. El director regional, visiblemente contrariado, se apresuró a cerrar la reunión. Estudiaremos su objeción y el artículo mencionado. Aplazamos la decisión hasta nueva evaluación. La tensión en sus palabras era evidente. No estaba acostumbrado a que sus decisiones fueran cuestionadas, menos aún por alguien a quien consideraba insignificante en la jerarquía educativa. Pero Manuel no había terminado. Con una serenidad que contrastaba con la tensión del ambiente, dijo, quiero invitarlos formalmente a visitar nuestra escuela. A conocer a mis alumnos. A ver por ustedes mismos lo que las estadísticas no pueden mostrar.
La invitación quedó suspendida en el aire como un desafío silencioso. Algunos de los presentes esquivaron la mirada, incómodos ante la posibilidad de tener que abandonar la seguridad de sus oficinas para enfrentarse a la realidad que tan fácilmente decidían desde lejos. Nadie respondió directamente. La reunión se disolvió en conversaciones agitadas y miradas confusas. Manuel recogió tranquilamente sus papeles, su viejo cuaderno y las cartas de sus estudiantes. Tenía la sensación de haber lanzado una piedra en aguas profundas, pero no sabía si aquel remolino provocaría algún cambio real. Al salir de la sala, uno de los jóvenes asistentes administrativos lo alcanzó en el pasillo. Tenía unos 25 años y algo en su mirada recordaba a Manuel, a uno de sus primeros estudiantes. «Maestro Sánchez», dijo con voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor para asegurarse de que nadie lo escuchaba, «lo que hizo ahí dentro fue extraordinario». Manuel sonrió cansadamente. Las arrugas alrededor de sus ojos se pronunciaron, mapas de una vida dedicada a mirar atentamente a cada niño que pasaba por su aula. Solo hice lo que debemos hacer por nuestros niños. Defender su derecho a la educación, aunque eso signifique enfrentarse a todo un sistema. El joven asintió, con una mezcla de admiración y vergüenza, como si se sintiera parte de ese sistema que ahora veía cuestionado. «Mi abuela fue maestra rural», confesó. «Siempre decía que lo más importante no era lo que enseñaba, sino a quién». Manuel asintió, reconociendo en aquellas palabras la esencia de su propia filosofía. «Tu abuela era sabia. Dile que hay un viejo maestro en Sierra Olvidada que sigue su ejemplo». «Falleció hace años», respondió el joven con tristeza. «Pero creo que estaría orgullosa de haber estado hoy aquí». Extendió su mano y añadió, «Soy David Morales. Si necesita cualquier información sobre el procedimiento, este es mi contacto». Manuel tomó la tarjeta que le ofrecía. Era un pequeño gesto, pero simbolizaba algo importante, no estaba tan solo como creía en aquella batalla. «Gracias, David», respondió con sinceridad. «A veces solo hace falta una persona que escuche para que las cosas empiecen a cambiar». Nadie esperaba que aquella pequeña intervención desencadenaría una revolución silenciosa en la política educativa regional. Nadie, excepto tal vez los estudiantes de Manuel, que habían aprendido de él que la verdadera educación consiste en tener el valor de defender lo que es justo, por imposible que parezca al principio. La mañana de la visita oficial amaneció radiante. Un sol limpio iluminaba los montes que rodeaban la escuela Sierra Olvidada, un edificio modesto pero impecablemente mantenido, con un pequeño huerto en el lateral y un patio de tierra donde destacaba un columpio de madera construido artesanalmente. En la entrada, un mural pintado por los propios estudiantes mostraba el lema de la escuela: «Aquí crecen sueños». Manuel había llegado 2 horas antes para asegurarse de que todo estuviera en orden. No por vanidad, sino por respeto a sus estudiantes. Quería que se sintieran orgullosos de su escuela, que los visitantes vieran la dignidad con la que aprendían cada día, a pesar de las dificultades. Los niños fueron llegando poco a poco, algunos caminando desde ranchos lejanos, otros traídos por sus padres en motos o camionetas desgastadas. Todos sabían la importancia de aquel día. Manuel se había asegurado de explicarles la situación sin alarmarlos, pero con la verdad que merecían. «Hoy vendrán personas importantes de la ciudad», les había dicho. «Vienen a conocer nuestra escuela. No tenemos que fingir ser diferentes, solo mostrarles lo que hacemos cada día, con honestidad». A las 9 en punto, 2 vehículos oficiales se detuvieron frente a la escuela. Del primero descendieron el director regional y la representante del ministerio, visiblemente incómodos por el polvo del camino que se adhería a sus zapatos elegantes. Del segundo bajaron la joven funcionaria que había apoyado a Manuel en la reunión y un asesor técnico cargado de carpetas y dispositivos electrónicos. Manuel notó con sorpresa que David, el joven asistente que lo había abordado en el pasillo, también venía con ellos. Le dirigió una sonrisa discreta que Manuel interpretó como apoyo silencioso. Manuel los esperaba en la puerta, acompañado por sus 14 estudiantes, de edades entre 6 y 12 años, todos con sus mejores ropas, limpias aunque modestas. A su lado, 3 madres y 2 padres representaban a las familias de la comunidad. «Bienvenidos a nuestra escuela», saludó Manuel con dignidad,
extendiendo una mano que el director regional estrechó brevemente, con evidente incomodidad. Los niños han preparado algo especial para recibirlos. El director regional consultó su reloj con impaciencia. Tenemos una agenda ajustada, señor Sánchez. 2 horas para la inspección técnica y evaluación. Manuel asintió, comprendiendo la táctica, reducir aquella visita a un simple trámite, mantener la distancia emocional, evitar cualquier conexión humana que complicara la decisión técnica. Pero sabía que sus estudiantes tenían un poder que ninguna frialdad burocrática podría resistir: la autenticidad. Una niña pequeña, de unos 7 años y trenzas apretadas, dio un paso adelante con timidez. Se llamaba Lucía, y apenas un año antes no se atrevía ni a hablar en clase. Ahora, aunque visiblemente nerviosa, encontró el valor para dirigirse a los visitantes. Hemos preparado una canción de bienvenida, dijo con voz apenas audible, pero llena de determinación. La representante ministerial intentó declinar: no será nece. Pero la voz clara y sorprendentemente armoniosa de los 14 niños ya había comenzado a cantar. Una canción tradicional de la región, sobre montañas y sueños que vuelan alto. Las voces infantiles llenaron el aire de la mañana con una pureza que contrastaba con la formalidad administrativa de los visitantes. Manuel observó las reacciones. El rostro de la joven funcionaria se iluminó con una sonrisa genuina. El asesor técnico dejó por un momento de mirar su tablet. Incluso el director regional pareció momentáneamente desarmado por la sinceridad del recibimiento, como si algo en aquellas voces hubiera tocado un recuerdo lejano. Cuando terminaron de cantar, los niños permanecieron en silencio, esperando. Un pequeño pájaro trinó en un árbol cercano, como si añadiera su propio aplauso. Ahora, dijo Manuel cuando terminó la canción, rompiendo aquel momento de magia, permítanme mostrarles nuestra escuela. No como aparece en los informes, sino como realmente es. El director regional carraspeó, intentando recuperar la compostura y el control de la situación. Proceda, dijo con tono neutro, pero sus ojos traicionaban un interés que intentaba ocultar. Lo que siguió fue una revelación para los funcionarios. Aunque el edificio era antiguo, cada rincón mostraba ingenio y dedicación. El aula principal, con pupitres de diferentes tamaños adaptados a cada niño. La pequeña biblioteca, con libros ordenados y clasificados por los propios estudiantes según un sistema que habían creado ellos mismos. El huerto escolar donde cultivaban verduras que complementaban el comedor y servía como laboratorio vivo para ciencias naturales. Este es nuestro laboratorio de ciencias, explicó Manuel mostrando una mesa con elementos sencillos pero efectivos: lupas, recipientes graduados, colecciones de hojas y minerales etiquetados cuidadosamente. ¿Todo esto lo ha conseguido con el presupuesto asignado?, preguntó el asesor técnico, genuinamente sorprendido. Manuel sonrió. La mayoría son donaciones de antiguos alumnos. Otros los construimos nosotros mismos. Cuando algo importa, se encuentran recursos donde parecía no haberlos. ¿Cómo gestionan las diferentes edades en una sola aula?, preguntó la representante ministerial, aún escéptica pero con un tono menos agresivo que en la reunión. Esa es nuestra fortaleza, no nuestra debilidad, respondió Manuel. Los mayores tutorizan a los pequeños, lo que refuerza su propio aprendizaje. Todos aprenden a diferentes ritmos, pero nadie queda atrás. Miren esto. Se acercó a una pared donde colgaban proyectos realizados por los estudiantes. Mapas, dibujos, pequeñas redacciones, todo formando un mosaico colorido de aprendizaje. Aquí, Sofía, que está en sexto, investigó sobre las plantas medicinales de la región entrevistando a los abuelos. Y Miguel, que está en segundo y tiene dificultades de lectura, colaboró dibujando las plantas con un detalle asombroso. Ambos aprendieron, ambos contribuyeron, y lo más importante, ambos se sintieron valorados. La joven funcionaria tomaba notas con entusiasmo creciente, mientras David, el asistente, fotografiaba discretamente los trabajos con su teléfono. Pero los resultados en las pruebas estandarizadas, insistió el director regional, aunque con menos convicción que antes. Son el reflejo de un sistema que no está diseñado para nosotros, respondió Manuel sin agresividad. Nuestros niños aprenden habilidades que ninguna prueba mide,
resolución de problemas reales, cooperación, adaptabilidad. Muchos llegan aquí después de fracasar en escuelas tradicionales. Rosa, ven aquí por favor. Una niña de unos 10 años, de mirada inteligente pero cauta, se acercó tímidamente. Llevaba un libro bajo el brazo, como un tesoro. Rosa llegó hace 2 años sin saber leer, explicó Manuel. Había pasado por 3 escuelas donde la etiquetaron como caso perdido. La sentaban al fondo de la clase y básicamente la ignoraban mientras avanzaban con el programa oficial. Muéstrales tu cuaderno, Rosa. La niña abrió un cuaderno impecablemente ordenado, con una caligrafía clara y dibujos detallados que explicaban conceptos científicos básicos. Yo antes no podía, dijo Rosa con voz suave pero clara. Pensaba que era tonta porque no entendía como los demás. Pero aquí nadie se ríe cuando me equivoco. Y el maestro me enseñó que tengo inteligencia de manos, porque aprendo tocando, construyendo. Manuel sonrió con orgullo contenido. Rosa tiene una comprensión espacial excepcional. Entiende las matemáticas cuando las puede manipular. Pero en un sistema rígido, donde todos deben aprender de la misma manera y al mismo ritmo, niños como ella quedan excluidos. El asesor técnico, que había permanecido mayormente callado, intervino. Entiendo su enfoque, pero en términos de coste-beneficio. ¿Cuánto cuesta, interrumpió Manuel, que un niño abandone la escuela? ¿Cuánto cuesta para su futuro, para su comunidad, para el país? ¿Tienen esa cifra en sus informes? El silencio que siguió fue elocuente. El asesor miró su tablet, como buscando una respuesta numérica que no existía. La visita continuó, cada vez con menos formalidad y más interés genuino. Conocieron a cada estudiante, sus circunstancias, sus avances. Una madre explicó cómo la escuela había cambiado la vida de su familia. Mi hijo Pedro era tan tímido que no hablaba. Tenía pesadillas, no quería salir de casa. Ahora lee cuentos a los más pequeños y ha formado un club de astronomía con otros niños. Un anciano del pueblo se unió inesperadamente al recorrido. Caminaba apoyado en un bastón tallado, pero su mirada era vivaz y penetrante. Esta escuela es el corazón de nuestra comunidad, dijo con voz gastada pero firme. Cuando mi nieta aprendió a leer, me leía el periódico cada tarde. Yo nunca tuve esa oportunidad. Ahora ella estudia medicina en la capital, pero vuelve cada mes para ayudar en la clínica local. Eso es lo que hace esta escuela, construye puentes. Poco a poco, los números y estadísticas que habían traído los funcionarios parecían cada vez más irrelevantes frente a las historias humanas que presenciaban. No era solo una escuela lo que estaban evaluando, sino el corazón mismo de una comunidad, el futuro de una generación, la dignidad de personas que luchaban por mejorar sus vidas a través de la educación. En un momento dado, mientras observaban a los niños trabajar en un proyecto colaborativo, estaban construyendo un modelo de sistema solar con materiales reciclados. La representante ministerial se acercó a Manuel y preguntó con genuina curiosidad, ¿cómo lo hace, señor Sánchez? Con tan pocos recursos, con tantas dificultades. Manuel miró a sus estudiantes antes de responder. No hay secretos. Solo compromiso y la convicción de que cada niño merece que creamos en él. No soy un superhéroe, solo un maestro que se niega a rendirse. Pero recibe tan poco apoyo, insistió ella, y Manuel detectó en su voz algo que parecía culpa. Si buscas excusas, siempre las encontrarás, respondió con sencillez. Yo prefiero buscar soluciones. Y estos niños merecen que lo intentemos con todas nuestras fuerzas. Al final de la visita, después de conversar con estudiantes, padres y miembros de la comunidad, el grupo de funcionarios se reunió brevemente a solas. A través de la ventana del aula, Manuel podía verlos gesticulando, discutiendo, consultando documentos. El director regional parecía debatirse internamente. Algo había cambiado en su expresión desde la mañana, la evidencia humana contradecía los fríos informes que habían sustentado la decisión de cierre. Cuando finalmente salieron, todos tenían una expresión diferente. Menos burocrática, más humana. Necesitaremos revisar nuestro análisis, dijo finalmente el director. Quizás haya factores que no consideramos adecuadamente. La joven funcionaria fue más directa.
Esta escuela no debería cerrarse. Deberíamos estudiarla como modelo de adaptación educativa en entornos rurales. Hay lecciones aquí que podrían beneficiar a todo el sistema. David, el joven asistente, añadió con entusiasmo, podríamos establecer un programa piloto basado en esta metodología. Ver cómo funciona en otros contextos similares. Mientras los funcionarios se preparaban para marcharse, una pequeña sorpresa los aguardaba. Los estudiantes habían preparado sencillos regalos, marcapáginas hechos a mano, pequeñas plantas del huerto escolar en macetas improvisadas con materiales reciclados, dibujos personalizados para cada visitante. Para que nos recuerden, dijo uno de los niños más.